Vamos a la palabra en esta mañana. Hay un silencio terrible, pero estoy seguro que Dios nos está hablando, amén. Dios nos habla y esta palabra es para aplicarla. Es tiempo de tener una relación íntima con Dios constante. Y vamos a hablar de esto, de lo que sucedió con este hombre. Fíjense, Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Bueno, observemos el pasaje. Y Abraham creyó al Señor. Quiere decir que antes Dios le había dado promesas a Abraham, y Abraham se las creyó. Amén. Eso podemos observar de este texto. Dios le habló a Abraham y Abraham creía en todo lo que Dios le hablaba y Dios le decía. Y también esto es para aplicarlo en nuestras vidas. Todo lo que Dios te diga, créele a Dios. Créele, es tu Padre Celestial y como recién adorábamos, es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Así que créele a Dios. Créele a Dios. Y entonces, ¿qué dice también, observando este pasaje? Y debido a que Abraham creyó a Dios, ¿qué hizo Dios, el Señor? Porque Abraham creía, por su fe, lo consideró una persona justa. ¡Qué maravilloso! Quiere decir que también para aplicar a nosotros, si le creemos a Dios, por esa fe, Dios ve esa fe, Él nos considera una persona justa. La pregunta es, ¿era una persona justa Abraham? Bueno, lee la historia así en Génesis de Abraham y a veces era una persona justa, pero a veces también le erraba, cometía injusticias. Mirá la historia, vas a tener que leer bastante, mucho el Génesis, pero te va a hacer bien, va a ser alimento. Pero Abraham era una persona que cometía actos de justicia, pero también cometía actos de injusticia. Pero como le creyó a Dios, Dios lo consideró una persona justa, como si siempre hubiese hecho cosas justas. Ahora lo podemos aplicar a nuestras vidas. Aplicalo, ¿te sirve? Aplicalo. Si le crees a Dios, y estoy seguro que vos cometés acciones justas, lo intentás, pero también hay injusticias. Primero en la justa dijeron un montón de amén, pero la injusticia no, cuesta. Pero la realidad es que tenemos esa ambigüedad de justos e injustos, amén. Sí, reconocelo. Un día somos re buenos, pero a veces cometemos maldades. Amén. Cuesta, ¿no? Hermanos, todos somos pecadores. Todos. Y tenemos la bendición de acercarnos a la cruz para arreglar esa situación. Así que tenés justicias, pero también tenés injusticias. También tenés injusticias. Pero ¿qué te dice el Señor por medio de esta palabra? Que si le crees a Él, Él te va a tomar como una persona justa. No por tus obras, sino por la fe. Por la fe. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Menos mal, porque si no, no podríamos ni acercarnos a Dios. Si sería por nuestras obras, y acá esta reunión sería una reunión de muy pocas personas. Y si no quedaría nadie, ¿por qué? Porque tenemos obras justas, hacemos cosas buenas. También no somos tan malos, pero también erramos a veces, pecamos, nos equivocamos, y eso sería causa de quedar afuera. Pero ¿qué te dice Dios? Si me crees, yo por esa fe te voy a tomar como una persona justa. Justa. Es una cuestión de fe. Y esta es la fe que le agrada a Dios. Por eso vamos a ir al próximo punto de esta palabra y vamos a ver la fe para vivir y creer en la gracia divina. Esto es fundamental. Tenemos que tener fe para creer en la gracia de Dios.
Porque aunque parezca increíble, pero hay personas, aún en el Señor, que no tienen fe para creer en esto. Y a pesar de que vienen y buscan de Dios, no se sienten en paz con Dios, no pueden acercarse a Dios o no pueden lograr tener una relación de intimidad, de comunión con Dios, porque no tienen fe para creer en la gracia de Dios. Tienen culpas, se sienten pecadores, creen que Dios no va a escuchar su oración, y ese es el punto. Es muy importante en esto aplicar la fe, en creer que Dios te perdona, en creer que Dios limpia tu vida y que no es en tus obras, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Por eso vamos a ver qué nos dice la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Para esto se necesita fe. Para que te acerques a Dios al trono con toda confianza. No con temor de que te caiga un rayo, como en los tiempos del Antiguo Testamento, que el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Sus vestiduras eran unas vestiduras de lino blanco, inmaculadas, pero tenía que entrar con campanitas en el borde de sus ropas, de sus vestiduras, para que hicieran ruido. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar sacrificios por el pueblo, pero también tenía que entrar con una soga atada. ¿Y saben qué pasaba? Había uno en la puerta del lugar santísimo que escuchaba que el sacerdote adoraba a Dios, hacía la ofrenda, el sacrificio, y tenía que escuchar si las campanitas sonaban. Si no sonaban las campanitas, tiraban de la soga, el sacerdote quedaba chamuscado, fulminado. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de la gracia. Ahora tendríamos que venir todos con campanitas y no sé, tendría que haber una máquina que empiece a tirar de la soga para sacarnos a todos, porque no pasaría ninguno por nuestras obras. Pero no, ahora en los tiempos de gracia, si tenés fe, tenés que entrar confiadamente. No necesitamos las campanitas. Por la gracia de Dios. Menos mal. Por eso el periodo que estamos viviendo es un periodo maravilloso. Tenemos la gran bendición de estar en este periodo de la gracia. Acércate a Dios confiadamente. Y para esto lo tenemos que hacer con fe. Pero yo no sé si Dios me perdonó. Falta fe. Ahí pone la fe. Cree. Si Él te dice que te perdona, ¿por qué cuestionás a lo que Dios dice? Créele a Dios. Ahí es donde tenemos que poner fe. Pero no sabe las cosas que yo hice. Bueno, pero ahí es donde Dios dice que somos perdonados, redimidos. Acércate a Dios confiadamente, a su trono, porque estamos viviendo un periodo de gracia. ¿Y qué más nos dice? Y allí, al versículo, y allí recibiremos su misericordia. Encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Es al revés. Antes, primero teníamos que arreglar nuestras cuentas para acercarnos a Dios. El sacerdote tenía que entrar con mucha reverencia y temor de que no le cayera el juicio y se terminaba todo. Ahora es al revés. Nos acercamos confiadamente y por su misericordia. No quiere decir que Dios es tonto y no se da cuenta de tu situación, no se da cuenta de nuestros pecados, pero por su misericordia, Él ve las miserias que tenemos todos nosotros, pero Dios nos acepta, y ahí, cuando entramos bajo su gracia, Él, por su misericordia, es ahí donde toma el control de nuestras vidas y empieza a resolver nuestros problemas. Por eso necesitamos acercarnos a Dios confiadamente. Esa es la fe que necesitamos en este tiempo. Amén. Por eso, para todos los pecadores, para todos los que tienen miserias, para todos aquellos que todavía no resuelven problemas personales, de carácter, debilidades, bueno, empezá a acercarte a Dios confiadamente.
Acerquémonos a Dios confiadamente y bajo ese manto de gracia, por su misericordia, Él nos va a dar la victoria. No intentes acercarte a Dios por el lado de la religiosidad o por el lado de la buena moral o por el lado de las obras, porque vas a necesitar las campanitas. Y alguien que te tire de la soga y te saque. Porque no es con nuestras obras, es bajo la gracia de Dios. Pero esto también no se puede entender, no lo pueden entender las personas que no tienen fe. Las personas que no tienen fe no entienden la gracia de Dios. Las personas que no tienen fe no entienden lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y la redención que Él provee para nosotros. No lo entienden. Es más, hasta les parece injusto. Si no tenés fe, te parece injusto que alguien que haya cometido errores se acerque a Dios y Dios lo perdone. Nos ponemos como en juez. Sí queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero para los otros no. Pero cuando tenemos fe, entendemos la gracia de Dios para nuestras vidas, pero también para nuestro hermano. Lo que hablaba hace un momento, cuando orábamos unos por otros, discernimos a nuestros hermanos. Y cuando nos sentamos en este lugar o estamos adorando a Dios, miramos a nuestro alrededor y no juzgamos a nadie. Bueno, gracias hermano por ese amén. No juzgamos. Gloria a Dios. Porque tenemos fe. No juzgamos. Entonces, el que no tiene fe, o cuando empezamos a perder la fe, que es muy común en las congregaciones, cuando hay gente que empieza a perder fe, ¿qué te va a decir? No voy a la iglesia porque veo tanta gente mala, hipócrita, pecadores. Y sí, te pone si vos venís acá, te parás así, sin la gracia de Dios, si no tenés gracia, si no entendés la gracia, si no tenés fe, la otra postura va a ser la postura de juez. Y te vas a parar y vas a decir, uy, aquel, mirá, mirá, no vengo más acá. Mirado que a todos nos pasó esto, ¿eh? No es que estoy contando algo que escuché. Uno a veces te empezás a enfriar en la fe y venís al pueblo de Dios y empezás a juzgar a todos. A todos, ¿eh? Al que está acá adelante, el primero. A los músicos, a los que cantan. Todo. Y te pones más en juez y ya te molesta todo. Todo. Mira, tiene un traje azul. Me molesta el azul. Mirá el guitarrista, toca la guitarra. Me molesta la guitarra. Y es guitarrista, ¿qué querés que toque? Bueno, te pones en juez y no pasa nadie. Dios está hablando, yo sé que muchos pueden estar en esa situación, pero Dios no te está condenando, sino te está llamando a que te levantes nuevamente en fe, que apliques la fe. Aplica la fe, viví por fe. Ahí tenemos que aplicar la gracia de Dios, para entender que Dios te recibe y entramos a su presencia confiadamente. Estamos acá adorando a Dios confiadamente. Dios no te juzga, pero tampoco juzga lo que están a tu alrededor. Por eso, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios que por eso hay esta presencia, porque hemos adorado a Dios y entrado a su presencia confiadamente. Acá hay fe en la gracia divina. Y que esto siga y sea algo permanente. Sea algo permanente porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas y para todo su pueblo. Y si por alguna razón te estás poniendo en una postura de juez y estás mirando y empezás a sospechar de todo el mundo, bueno, levántate nuevamente en fe. El que está al lado tuyo es alguien que está entrando a la presencia de Dios confiadamente por la misericordia de Dios, porque está bajo la gracia divina. Es solamente la única manera de entrar a su presencia. Vamos a otra palabra. La fe que agrada a Dios es una fe sincera y debe perdurar en el tiempo. Debe perdurar en el tiempo. Es una fe que inclusive se tiene que impartir, se tiene que convertir en un estilo de vida. Es una fe que la podemos pasar de familia, en la familia de generación en generación.
que la podemos compartir a nuestros seres queridos, pero también a los que amamos, amigos. Bueno, es una fe que a través del tiempo, es una fe que hace que como iglesia tenemos que vernos muchos años, tenemos que encontrarnos y ser seguidores de Cristo para toda la vida. Amén. Me honra mucho cuando en este mes aquí en nuestra congregación murieron 2 líderes, Marisa Jiménez y Carlos Habitarte, 2 personas que durante muchos años honraron y sirvieron a Dios. Sirvieron a Dios. Y bueno, llegó un momento de su partida y los despedimos con todo nuestro amor. Pero hay gente que vivió una vida de fe. Dios quiere que vivas una vida de fe para toda la vida, durante toda tu vida. Porque esa es la fe que perdura. Porque estamos en un tiempo en que hay gente que tiene picos de fe. Por un tiempito, buscando resultados como automáticos, buscando el milagro o la solución a un problema, o la búsqueda a resolver, y la tendencia es mejorar lo material, mejorar el estándar de vida. Y no está mal buscar calidad de vida como creyentes, pero tiene que haber otra prioridad. Porque cuando vamos a la Biblia encontramos personas que tenían otro nivel de fe. Así que no es solamente fe para tener auto nuevo y tener plata. Porque por ahí, si te dedicas más a trabajar y a poner negocio, es más, ni vengas a la iglesia te puedes hacer hasta millonario. Mucha gente se hace millonario sin orar, sin seguir a Dios. No es un imposible. Pero hay una fe que es mucho más sólida que eso. No es solamente para encontrar resultados a corto plazo o a mediano plazo. Lo que tenemos que tener una fe que sea para toda la vida. Una fe sólida, una fe constante. Por eso vamos a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, me acuerdo de tu fe sincera. Pablo se lo dice a este joven. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Era una fe que había estado en la abuela, en la madre, y ahora estaba en este joven. Y el apóstol identificó esa fe. Esa fe, para lograr esa fe se había trabajado. ¿Me entienden? Para lograr esa fe se había hecho un esfuerzo, y es lo que tenemos que tratar e intentar todos nosotros. No es una fe para tener picos, inconstancias de fe y de vez en cuando estamos por las nubes y al otro día no seguimos más al Señor. No, tenemos que afirmar esta fe que es para toda la vida. Y si tenemos la bendición de transmitírsela a nuestros hijos y a nuestros nietos, también, como pasó aquí con Timoteo, también va a ser una gran bendición. Va a ser una gran bendición. Y después dice esta palabra, dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Vamos a orar y vamos a tratar de impartir esta fe. Amén. La fe que impartimos como pueblo, como iglesia. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Busca al Señor bajo cualquier circunstancia. No solamente tenga fe en la búsqueda del éxito o algo que estés buscando en tu vida. Entonces, ahí inclusive te tenés que sincerar y decirle a Dios, Señor, yo estoy buscando un milagro. Saname, nada más. No quiero más nada. Bueno, Dios va a hacer el milagro, no depende de lo va a hacer igual, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero sinceridad. Pero sí lo que Dios quiere, la fe que a Él le agrada, es la fe que dura toda la vida. La fe que es constante y aún se puede transmitir de generación en generación. Y aún hace discípulos. Y aún es la fe que cuando atravesamos el umbral entre la vida y la muerte, porque muchos parten en este andar en la vida en Cristo, y si Cristo no viene antes, todos vamos a ir allá al cementerio, si el Señor no viene antes en algún momento, pero también en esos momentos de despedida podamos decir, este fue un hombre de fe.
esta fue una mujer de fe, una hermana de fe. ¿Por qué? Porque vivieron en fe durante toda la vida. Y esa fe la pudieron impartir. Para esa fe debemos trabajar. Amén. Vamos a otra palabra. Los hombres y las mujeres de fe en la Biblia tomaron decisiones valientes y osadas. También esto es fe. También esto es fe. Porque no es fe solamente decir, Señor, haz esto, milagro, y si al otro día no lo recibo, bueno, largo todo. Esa es una fe un poco fingida. Es una fe en búsqueda de resultados. Pero los hombres de fe que vemos en la Biblia tomaron decisiones valientes. Algunos se despojaron de lugares de poder. Algunos dejaron prácticamente un lugar de poder por una cuestión de fe. Algunos dejaron riquezas, fama, y se metieron en problemas por una cuestión de fe. Y en el caso del apóstol Pablo, que era un intelectual reconocido, era un hombre importante en la sociedad hebrea, era alguien que tenía mucha autoridad y poder. Bueno, cuando Dios tocó su corazón, dejó a un lado toda esa fama que él tenía como hombre intelectual, inteligente, religioso. Dejó ese lugar de poder con tal de hacer la voluntad de Dios. Es más, desde el momento que Dios tocó su vida hasta que murió, uno ve la vida de Pablo y dice, al final se metió más en problemas por causa de la fe. Se metió en muchos problemas. Y la pregunta es, por una cuestión de fe, ¿usted se metería en problemas? ¿Me entiende? Cuesta. Uno no quiere problemas, yo quiero vivir bien. Pero bueno, porque a veces nos falta esa fe. Por una cuestión de fe tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Yo sé que este mensaje hoy no es muy motivador. No es muy motivador. Pero es la fe que necesitamos para que esta fe perdure toda la vida. Toda la vida. Y podamos decir lo que dijo Pablo. Vamos a la palabra. Segunda de Timoteo 4, 6 al 7 dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Esto es fe. Que tu vida se gaste. Derramar algo es gastarla. Como una ofrenda a Dios. Primera acción de fe. Amén. Gastarnos para Dios. ¿Cuántos están dispuestos a gastarse para Dios? Gastarse. Bueno, esto es fe. El apóstol Pablo gastó su vida para Dios. La quemó, la gastó, solo para Dios. Y lea la historia de Pablo y va a ver que tuvo años preso, muchos años, por causa del Señor. Perseguido. Lo sacaron 2 veces de 2 ciudades, parecía muerto, como muerto, de las apedreadas que le tiraron y de la persecución. Así que las vivió todas. Por Dios gastó su vida, la derramó como una ofrenda. Esto es fe. Pero fíjese lo que dice. Se acerca el tiempo de mi muerte. También él identificaba que ya se venía el momento de partir. Y la reflexión de Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Esto es fe. Esto es fe. Y dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí. ¿Para quién es el premio? Para todos nosotros. Decir, para mí es el premio. Sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Estamos esperando a Cristo. Que venga Cristo, que venga el Señor. Esta es la fe que a Dios le agrada, que podamos forjar esta decisión de gastarnos para Él, de derramar nuestra vida como ofrenda a Él. Si podés tomar esta decisión, bueno, quiere decir que tu fe ha empezado a madurar. Hay algo que Dios entiende. Cuando nos acercamos a Dios, siempre lo hacemos porque tenemos una necesidad.
Es muy difícil que alguien te diga, no, vine a la iglesia porque me iba bien todo y vine a agradecer. Busqué a Cristo porque me estaba yendo bien, tan bien la vida que vine a dar gracias a Dios por todo lo que me da. Uno no escucha este testimonio, uno escucha, vine porque no daba más, vine porque perdí todo, vine porque estaba por perder todo. Uno se acerca a Dios, la mayoría de las veces, podríamos decir en un 99%, porque lo necesitamos y lo buscamos. Y Dios entiende esto. Al menos tuvimos esa pequeña dosis de fe que buscamos. Pero después nuestra fe tiene que comenzar a madurar. Nuestra fe tiene que hacer que no solamente por eso, no solamente lo buscamos para que Él nos resuelva el problema, sino que ahora queremos derramar nuestra vida como ofrenda a Él, gastarnos para Él. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a tener esta fe? Esta fe. Bueno, esta fe tiene que perdurar en el tiempo. Esta fe va a ser una fe sólida. Si ves que sos inconstante, bueno, proponete decir, no, mi fe se va a convertir en una fe sólida. En una fe que, a pesar de cualquier circunstancia, yo voy a levantar y honrar el nombre del Señor. Siempre, siempre. No es que un día canto alabanzas y al otro día quiero renunciar a todo. No, me voy a mantener constante. También voy a tener fe para creer en la gracia divina. No es que si un día pequé me siento alejado de Dios y creo que me viene el juicio y que todo me va a ir mal. No, ahí es donde también voy a acercarme a la gracia de Dios y voy a tener fe en la misericordia que el Señor tiene. Y voy a recibir el perdón. Porque si no, ahí corremos el riesgo de ser religiosos. De ser religiosos y empezamos a querer con nuestras obras llegar a Dios y es imposible. No llega a nadie así. Ahí también tenemos que aplicar la fe. También la fe, entender que la gracia de Dios es aplicable para todos nuestros hermanos, para toda la iglesia. Nunca juzgues, sino todo lo contrario. Dale gloria a Dios que hay mucha gente que se acerca a la gracia divina. Hay muchos que están igual que todos nosotros buscando. Y la gracia de Dios no se acaba, sino todo lo contrario. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios quiere que todos los que están perdidos se acerquen a Él. Dios quiere salvar a todos aquellos que vuelvan y se acerquen a Dios. ¡Aleluya! Por eso nos ponemos bajo su gracia divina. Vamos a hacer una declaración. Una declaración. Solamente algunas palabras, así que te invito a ponerte de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a decir, en este año 2023, yo voy a vivir bajo la gracia de Dios. Yo voy a vivir bajo la gracia divina. Y voy a entrar a su presencia confiadamente. En el nombre de Jesús, yo declaro que durante todo este año siempre voy a tener acceso a su presencia. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si quizás hay alguien en esta mañana que ha venido por primera vez y no conoce a Cristo en su vida, bueno, el Señor te llama para que te pongas y recibas esta bendición de estar bajo la gracia divina. Él conoce todos tus pecados, pero Él te dice en esta mañana que si le das lugar a que entre a tu corazón, Él va a comenzar a hacer la obra. Dice allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, si abrís la puerta del corazón, yo voy a entrar y voy a tener esa comunión que recién compartíamos. Una comunión, una relación personal. Si tu casa está desordenada, Dios te dice, no te pongas a acomodar nada. Yo voy a ordenar. Yo voy a hacer el trabajo. Si tu corazón tiene desorden, Dios no se va a escandalizar. Mira el corazón de todos. Así que ¿de qué se va a sorprender Dios? Pero Él te dice, yo voy a entrar
y voy a tener comunión con Dios y voy a hacer la obra y voy a transformar tu vida. No te vas a reconocer de la obra que puedo hacer. Por eso, si estás aquí por primera vez, te invitamos a que recibas a Cristo en tu vida. Decirle: Señor, te invito a que entres a mi corazón. Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por darme la oportunidad de ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás alguien nos está mirando en las redes también. El Señor está en tu vida. El Señor entra a tu vida, a tu corazón. Despedimos a todos los que nos están acompañando, nos están acompañando en las redes. Que Dios les bendiga. Y nos quedamos aquí orando y pidiendo la bendición de Dios.